la semana pasada, solamente la semana pasada, la señora Marine Le Pen, la más importante ultraconservadora francesa, se alzaba en el resultado de la primera vuelta de elecciones en la Asamblea General francesa como la favorita para conseguir que el frente de la ultraizquierda 7 días después, o sea ayer, pudiera conseguir una victoria holgada, que al hacerlo con una victoria absoluta, su candidato evidentemente podría haber asumido el control como primer ministro de Francia. Nada de eso ha pasado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la misma Le Pen y su agrupación política han pasado al tercer lugar, han sido relegados. Factores diversos que los vamos a analizar ahora, y más bien los movimientos de izquierda, los grupos socialistas, los comunistas, bueno, todo ese conjunto de partidos de izquierda francesa han conseguido 177 votos de los 577 que tiene escaños que tiene la Asamblea. Pero cuidado, no hay mayoría absoluta. Entonces, al no haber mayoría absoluta, que son, como sabemos, 289 escaños, votos, 289 escaños, al no tenerla, entonces vamos a ver un parlamento, una asamblea absolutamente dividida por el control de ella, por la dación de normas, y eso ya nos indica un panorama para Francia. Segundo lugar, fíjate que Macron, que hace 7 días otra vez no le fue tan bien, ahora ha conseguido un resultado mejor que la fase preliminar. Incluso todo el mundo creyó que en 7 días siguientes, o sea, otra vez ayer, Macron iba a ir al suelo, y su agrupación, que también es otro frente de 3 partidos prácticamente del centro, francés. Bueno, en el caso de Macron, que hace 4 años obtuvo 250 escaños, hoy día tiene alrededor de 167, es decir, tampoco con mayoría, consigue menos, 90 menos que hace algunos años, pero consigue más de lo esperado, que se creía que se iba a caer al suelo. Entonces, en otras palabras, y en resumen hasta aquí, la derecha, la ultraderecha francesa, derrotadas. La izquierda francesa se alzó con la victoria, empoderada, y el centro, que se comporta a veces como centro izquierda, juntas todo. El panorama para Francia no era entonces el que se pretendía, el que se quería, y esto me está sonando, oliendo, el olfato me dice pues que esta lógica no existe, porque mira lo que ha pasado, podríamos hablar después por supuesto, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde el primer ministro ha tenido que también renunciar, porque los laboristas acaban de conseguir el control del Parlamento. Por primera vez después de 14 años se cayeron los conservadores en el Reino Unido, que son los conservadores, pues la gente de derecha, incluso los ultraconservadores, etcétera. Así está el panorama, y uno se pregunta, Fernando, si acaso este escenario en el que se creía que la derecha podría ganar, conseguir votos, se va a repetir en América Latina. Es decir, se creía la derecha y gana la izquierda. ¿Eso pasará también en América Latina? ¿O también esa actitud ilógica que rompe todos los esquemas de las encuestas, etcétera, en una América Latina que se creía de izquierda pueda volverse de derecha, o si se creía de derecha puede terminar siendo de izquierda? Mira el resultado en México,
todos creíamos y queríamos que Andrés Manuel López Obrador no solamente terminara su gobierno, sino que ese perfil acabara, por lo menos yo. Bueno, Macron, López Obrador, digamos, su delfín político, acaba de conseguir un resultado, y otra vez la izquierda está manteniendo el poder en México. ¿Cómo será Sudamérica? ¿Qué vamos a esperar de Sudamérica en las próximas horas, días? Si hay algo que produce un correlato significativo de resultados, es que a veces estas olas europeas de otros países pueden tener algún tipo de impacto. No sabemos, no quisiera especular, hago análisis de lo que estoy viendo, y sí comparo, como te dije al comienzo, al resultado francés con un partido de fútbol sin lógica, porque el temperamento social individual nos ha mostrado que no hay lógica. Sin lógica por lo fluctuante del voto, ¿no? Sin lógica porque una semana votaron extrema derecha y la semana siguiente votaron izquierda y votaron también centro, y relegaron al voto de una semana atrás. Ahora, ese es un voto que ha ido a ciertos sectores, que ha migrado o ha variado en una semana por parte de los franceses, que también se ha visto reflejado en la asistencia a la votación, que es otro tema que hay que mencionar, que ha habido mayor asistencia al sufragio que en la elección anterior. Pero me preguntaba mientras te escuchaba, ¿cuán madura es la democracia en estos momentos en Europa y la democracia francesa? Acá mucho apreciamos y vemos lo que pasa en España. El PSOE, el PP, Vox y otros grupos políticos que se enfrentan permanentemente en el Parlamento y en la política española, con Sánchez, Feijóo, ¿no? Abascal, que se están siempre tirando dardos por ahí, y el PP que no quiere irse sobre Vox, que Vox se lo puede almorzar, etcétera, en el lado de la derecha. Pero por ahí es lo que apreciamos. Pero ya mirando más el panorama europeo, cuán madura es la democracia en esos países, como por ejemplo entender de que la lógica en la democracia, diría que Macron, que tiene la segunda mayoría en el Congreso, ahora tiene hacia un lado a la extrema derecha, y tiene otro lado a todos los grupos de izquierda, y que para conseguir algo necesita diálogo, conversar, y para conseguir los votos necesita llegar a acuerdos para temas importantes para los franceses, porque si no todo le va a quedar truncado. Y si es que están en capacidad la política francesa y los políticos franceses de negociar, o se van a patear el tablero, y en cierto momento pueden hacer ingobernable también el país, sin acuerdos, sin la búsqueda de algunas normas o leyes que necesiten pasar por el Parlamento. Ahí un poco en el panorama. Macron es una persona que sabe estas cosas, ¿no? Por algo tiene tanto tiempo de sobrevivencia. Pero el tema es si es que va a tener esa capacidad de negociar y búsqueda de normas. Se habla de un paquete sanitario, pero creo que las cosas van más allá también para los franceses, que afrontan temas de educación, temas de migración, que son importantes para ellos. Sí, es verdad, gran parte de lo que tú dices, y podríamos decir lo siguiente. Primero, para que la gente que nos está viendo y escuchando, cuando tú preguntas si está en riesgo la democracia o no en Europa, qué pasa con la democracia, yo lo trataría de separar, para distinguir primero que la democracia europea, más bien con estos ejercicios de consulta popular, acto de sufragio en Francia, como hace poco en España, lo hemos visto en otros países europeos. En verdad, lo que fortalece a Europa es esta vocación democrática de los diversos actores y de la gente.
la gente sale a votar, asiste a votar, asiste a las votaciones, sea cual fuere la tendencia política. Salen y expresan su voto. Con lo cual, los temores de regímenes totalitarios europeos que en algún momento hubo en el pasado, etcétera, estos formatos dictatoriales, etcétera, que se hizo saber, por ejemplo, la visión franquista que a algunos no les ha gustado, etcétera, ese tipo de temores en verdad los veo bastante lejanos. Incluso si la señora Le Pen hubiera conseguido una victoria, en verdad el proceso de elecciones, que es absolutamente un acto democrático, legitima al actor. Entonces no veo por allí el tema de los resultados electorales, sino más bien que fortalece la democracia. En segundo lugar, claro, para la gente de la derecha europea, un resultado como el de ayer puede ser riesgoso, como por ejemplo lo era para la izquierda europea el resultado que hubiera habido si Le Pen ganaba, era también riesgoso. Entonces los riesgos son determinaciones solamente en el nivel político, en el nivel de aprehensión de gustos y apetencias de los electores. Lo que sí me queda claro es que los europeos, los franceses, los españoles, los alemanes, los italianos, etcétera, están en una etapa de mucha ansiedad política. Hay, a mi juicio, una ansiedad como consecuencia de una Europa que está buscando válvulas de salida, tubos de escape, qué sé yo, no sé, para poder aliviar la situación, mirando más macro el tema Europa. Miren, Europa después de la Segunda Guerra Mundial tomó conciencia de que así como había sido sacudida y más allá del plan Marshall, tenía que recuperar espacio. Pero se dieron cuenta, Fernando, que cada país, es decir, italianos, franceses, españoles, solos no iban a poder hacer nada. Por eso que decidieron ellos crear incluso este mecanismo que se llamó Comisión Europea, luego se convirtió con los años en la Unión Europea, el bloque. Bueno, ese bloque exitoso, francés, integrado por franceses, alemanes, españoles, italianos y lo que hoy son 27 países. En verdad, han pasado tantos años y hoy día dicen, ¿este bloque está en riesgo? ¿No está en riesgo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mirar el asunto? Entonces, la llegada al poder en cada país, en Francia o en España, por decirte lo último que estamos viendo, sí les provoca esos temores, porque son países que tienen una cobertura muy amplia, muy importante en Europa, y entonces piensan no solamente en Francia, sino en el bloque de la Unión. ¿Qué va a hacer del bloque de la Unión? Mirando a una Rusia que les puede cerrar el caño a los europeos si se quedan en stand-by, a un gobierno estadounidense que de vez en cuando amenaza, por ejemplo, a los alemanes en que va a retirar sus fuerzas armadas de Europa, una guerra de Israel con el Hamas que va midiendo el temperamento de una Europa que antes tenía muy claro como miembro del Cuarteto de Madrid y una posición además de clarísima, rotunda sobre cómo actuar, que en ese nivel de empoderamiento que tuvo en el pasado. Ese es el gran tema europeo en estos momentos. No es la Europa de hoy, esa Europa que calificaba, que determinaba la política mundial, Fernando, ya no, es una Europa que tiene que abrir con la visa Schengen, ¿no es cierto?, el territorio Schengen, para que la gente vaya a Europa y pueda consumir. Una Europa que ha visto cómo el Reino Unido salió del bloque y que se ha ido quedando, digamos, en una situación de perplejidad. Añade ahí la migración que no se detiene y que ha impactado no solamente
política y socialmente en Francia, en Europa, en toda Europa, sino además un impacto geopolítico importante, notable. Entonces, las elecciones francesas no deben mirarse solamente para Francia. Y las elecciones españolas no deben mirarse solamente para España. Tú decías al comienzo, Feijóo. Ya salió o Italia, ¿no? O Italia, ¿no? Con una primera ministra que también tiene una posición de la derecha italiana, ¿no es cierto? Que ha salido, digamos, desde las entrañas de un proceso que se creía que podría haber generado toda una atmósfera de la ultraderecha europea, y eso no pasó. Y ya sabemos la historia de una Italia producto de la reunificación italiana, cómo ha devenido en su proceso ulterior. Entonces, todo este conjunto de actos vamos a tener que mirarlos todavía con mayor análisis conforme se vayan apostando los procesos europeos de su relacionamiento, primero intraestatal entre todos los países, y segundo mirando el bloque con el mundo. Por eso es que se mide la importancia de los resultados en cada uno de los países. Ya no es como en América Latina, acá el país por dentro, no. Europa es tan pequeña en términos, digamos, geopolíticos, que lo que le pase a uno inmediatamente va a repercutir en los otros. Eso es lo que preocupaba a la Unión Europea, las elecciones que se están dando en los últimos días, ¿no? Tener a Le Pen era tener como una Meloni también en Italia. Lo que han logrado en cierta medida, han parado a Le Pen en esas alianzas que tienen sus costos, pero que ha tenido una reacción rápida, y esa forma voluble que dices tú del electorado es también importante, porque es menos partidario que antiguamente, ¿no? Por supuesto que sí, pero mira, haciendo siempre esta visión más macro, ¿te imaginas? A ver, el escenario, no estoy diciendo que no lo haya o que sí, estoy diciendo un escenario posible. Imagínate que hubiera ganado la ultraderecha francesa. Ya tenemos la ultraderecha o la derecha italiana, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mira China y cómo mira Rusia a una Europa con dos actores claves de Europa? Seamos claros, tengo mucho respeto por los 27 países restantes de la Unión, pero son micropaíses. Hay 3 o 4, con Alemania incluida, los que, digamos, le dan ritmo en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, a toda Europa. Y en la economía europea. Y en la economía europea, de eso hablo. Entonces, ¿cuál hubiera sido el comportamiento de una Rusia que, no teniendo sino la sartén por el mango en, por ejemplo, el tema gas, tema petróleo? Cuidado con eso. Entonces, hay que mirar el tema desde un análisis mucho más detenido, holgado y objetivo de lo que está pasando en Europa. Hay mucha preocupación, te repito, la palabra que estoy usando más es ansiedad en los europeos. No son los europeos de antes, que tranquilos iban a comprar el pan y sabían que tenían todo dosificado, y esa tranquilidad que les permitió a ellos esa longevidad que se ha visto en los países, sobre todo escandinavos, nórdicos. Hay todavía esos temores de que los impactos colaterales del sistema internacional caigan fundamentalmente sobre Europa. Una sobre Francia, para cerrar este punto. El papel de Mélenchon, el líder de la izquierda, ¿cuál puede ser el futuro ahí de él en el lado de la izquierda? Mira, yo creo que definitivamente con este resultado empieza a mover su ajedrez. Empezará a mover, digamos,
el proceso que la izquierda estaba buscando, porque ¿qué va a pasar ahora que el primer ministro Gabriel Attal va a renunciar? Entiendo que ya renunció, porque dijo que era lunes, porque como ya no tiene mayoría absoluta, entonces me toca ahora a la izquierda. Entonces, teniendo una jefatura, un premierato de la izquierda, estamos hablando allí de que y además un parlamento que no hay mayoría absoluta, como ya lo hemos dicho, entonces seguramente las figuras de la izquierda van a buscar vitrina. Entonces yo creo que en Francia, ya entrando a Francia, el libreto se acomoda para la izquierda francesa, hay que decirlo, con este resultado para su líder y para todos aquellos que van a empezar a salir. Mira, ya mismo yo le sigo mucho en los procesos, la vida política francesa, cuando veo los procesos, van a empezar a surgir nuevas figuras de la izquierda francesa, porque una de las condiciones que hubo en el frente, este nuevo Frente Popular, una de las condiciones que hubo para los candidatos era que tenían que ser de renovación de la izquierda. Entonces hay mucha juventud, no hay viejos de la izquierda francesa, están saliendo nuevos jóvenes, estos jóvenes pues que surgen como consecuencia de estos contrastes que se están produciendo en Francia, de un país que todavía no termina de reconocerse en su nuevo mapa social. Y te lo digo por la presencia africana y la presencia islámica, por ejemplo, otra vez en Francia, no terminan de mirarse el rostro, que ese es el nuevo rostro de Francia. ¿Te acuerdas conmigo cuando analizamos la muerte de un las protestas se generaron en París y en varias regiones de Francia? Que fue tremendo. Entonces eso también está dando este proceso de mejor ubicación a la izquierda francesa que a la derecha. Y el problema de la derecha, ojo con la derecha latinoamericana, mi juicio de valor es el siguiente, es que hay, ¿no es cierto?, una suerte de estructura psíquica social internacional de los temores, el miedo por lo que ha pasado, lo que ha sucedido en algún otro momento de la historia reciente europea o latinoamericana, de lo que hace la derecha, la ultraderecha, violaciones flagrantes de derechos humanos, lapidación económica, individualismo extremis, en tiempos en que el mundo ha soportado la pandemia. Cuidado con eso. Hay estas cosas que tienen que ser evaluadas, y no estoy diciendo que la derecha sea mala, pero por favor, mira lo que ha pasado en Argentina. Está ganando un hombre interesante, importante, que ya dije que comulgo con lo que él dice, pero nada más que lo único que no es que la gratuidad de la enseñanza, de la educación, que es a morir, y la defenderemos como gratuita a morir, pero que le está dando un nuevo comportamiento. Mucho de ese futuro de la derecha extrema latinoamericana va a depender del éxito o no de Milei en Argentina, como la depositó en su momento también en Bolsonaro, y que peleó la elección con Lula y que la perdió en ese momento, ¿no? Pero va a depender mucho de ese futuro de la izquierda de la derecha latinoamericana, esos éxitos o no que se puedan ver a mediano y a corto plazo, porque lo breve ya estamos viendo que el golpe es fuerte para Argentina, pero sigue ahí resistiendo con el respaldo de una gran cantidad de ciudadanos, más allá del 50% que lo sigue respaldando. Si eso les funciona y genera algún tipo de bienestar, pues va a tener buenos ojos para gran parte del continente, ¿no? Comparándose incluso con lo que pasa en Venezuela
o Nicaragua u otros países de Latinoamérica. Pero permíteme ahí cortar este comentario para preguntarte ahora por Inglaterra, es decir, los laboralistas salen y los conservadores salen y entran los laboralistas luego de muchos años, más de una década. ¿Cómo le explico a mi oyente que es un conservador, que yo lo puedo poner de derecha, pero un laboralista es de izquierda? ¿Qué es lo que es un laboralista en Inglaterra? ¿Cómo lo vemos? Sí, cómo no. En verdad que una de las cosas importantes que tiene el Reino Unido es que, y lo tiene Estados Unidos de América y algunos otros muy pocos países contados con la dedo de la mano, es que tienen dos frentes muy bien determinados en el Parlamento y en la vida política, y que la gente lo ha asumido como parte de su, digamos, de su identidad política. O eres conservador o eres laborista, ¿no? O una de dos. Y normalmente los laboristas han sido, pues, digamos, el grupo social más sensible, digamos, denotado por los sectores sociales o socialistas o la izquierda inglesa, pero cuidado, no es la izquierda como en América Latina, no, es una izquierda distinta, pero que tiene digamos, una dosis, ¿no? Que camina en contraste con esta visión conservadora, tradicional, conservadora, digo, pegada a estos valores del individualismo inglés, y el otro más bien, digamos, estas vocaciones democráticas in extremis, en algunos sectores laboristas, incluso extremos, ¿eh? En el pasado eran como los españoles extremis que no quieren la monarquía. Son ¿de dónde salen los que critican a la monarquía inglesa? Salen pues de las canteras extremis laboristas, no salen de los conservadores, que más bien cuidan su rey, cuidan su tradición. Son los grupos emergentes. Si quieres, también el progresismo inglés, que está muy conectado con las porciones laboristas, y eso le ha pasado al Reino Unido, que se han demorado o les ha tardado 14 años para recuperar, para ganar otra vez el espacio que acaban de conseguir con la reciente renuncia del primer ministro del Reino Unido. Así se mueve el panorama europeo, así se mueve el Reino Unido, que es país clave, clave para Europa, no te digo para la Unión Europea, es clave para Europa, y que fue el único miembro cuando estuvo en la Unión que nunca usó el euro. Acuérdate conmigo, nunca usó el euro, ¿no? Digamos, porque el Reino Unido siempre ha tenido un vector distinto. Para la gente que nos ve y nos escucha, para que se hagan una idea, cuando en 1815, por poner un tema, el Congreso de Viena quiso acabar con Napoleón Bonaparte, las monarquías absolutas europeas se juntan para acabar con Napoleón. En esos tiempos, Europa estaba llena de carretas. Y cruzando la pista, cruzando el Atlántico hacia el norte, la isla continente, que era Inglaterra, se llamaba, ya era un país con revolución industrial. Era un país que había alcanzado unos procesos tecnológicos extraordinarios al final del siglo XVIII y el XIX. Había acabado la época de los Tudor y se incorporaba a la era victoriana. Entonces era un Reino Unido distinto y distante de la Europa rural. Era una Europa isla, el Reino Unido en verdad de desarrollo. Por eso que se manejó siempre en cobertura distinta a todo lo que ha significado estos los cánones, pues, que han determinado la vida europea. Thatcher conservadora, ¿no? Thatcher conservadora. Tony Blair laboralista. Claro.
Un poco para ubicarnos en el espectro. Ahora me voy a Estados Unidos. Biden pierde como 6 puntos. Pierde como 6 puntos desde el debate en adelante. El New York Times permanentemente publica notas donde da a conocer de que en el entorno de Biden le dicen que ya se retire, desde los políticos, los financistas, todos menos la esposa, de que se retire de la contienda electoral y dé paso a otro candidato, lo cual sigue favoreciendo a Trump para un segundo periodo en los Estados Unidos. Biden demócrata y Trump es se me escapa, republicano, republicano. Estaba con los conservadores en la cabeza. Biden demócrata, Trump con los republicanos. ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo creo que como tú acabas de referir, mira, yo vi el debate completo. Ya. Y la verdad es que fue un knockout. Entonces, ante un resultado de esa naturaleza, pero más fue un knockout, no tanto por Donald Trump, sino porque el propio Joe Biden mostró todas sus falencias como candidato. Poca reacción, mirada esquiva, o sea, todo lo que un hombre senil tiene, ¿no es cierto? Que los queremos tanto, pero digamos, lo primero que hace la gente es decir, no está en condiciones para seguir al frente del país. Esta imagen evidentemente ha removido las entrañas demócratas. Entonces, ¿qué han hecho? Los que no lo quieren a Joe Biden han sacado a la carta a la señora Michelle Obama. La han puesto en la palestra, y como todavía no se ha producido la convención nacional demócrata, que es la que proclama el candidato demócrata, entonces están pidiendo que Joe Biden renuncie para que ella se alce como la candidata. Ya dijo Joe Biden pues hace menos de 48 horas que él no va a renunciar, que no está dispuesto. Sin embargo, con lo cual sigue preocupando y más a los demócratas y empodera más a Donald Trump, que yo sí lo veo así, lo repito, empoderado, lo veo listo. Todos los procesos políticos, judiciales que ha tenido desde que terminó su mandato hasta ahora, siempre dije que era un rebote, que iba a ser favorable al propio Donald Trump, y el tipo me está dando la razón. Hoy es un candidato realmente expectante, no hay nadie que pueda, digamos, surgir como un contendor real. Joe Biden no lo va a hacer, y yo creo que Donald Trump va a terminar ganando la elección. Si la señora Michelle Obama se alza, no sabemos todavía allí. Ya, pero en ese escenario me pongo Michelle Obama, una mujer, digamos, Hillary Clinton, Kamala Harris, ¿no dan pelea? Sí. ¿Mejor que la de Biden? Yo creo que cualquiera de las que has mencionado puede estar en mejores condiciones. Ahora, porque 6 puntos no es que sean como en el Perú. Allá votan los estados y los estados dan un peso a la elección final, ¿no? Entonces 6 puntos tú puedes conseguirlo en ciudades grandes, pero lo que vale es el peso y los votos de cada estado en su momento. Correcto, no es como acá, no se puede mirar así. Acá es por un voto, dices, ¿no? Claro, Estados Unidos es distinto, pero yo creo que las 3 mujeres que te has referido son importantes. Y si me preguntas de las 3, la que en estos momentos podría parecer expectante, a mi juicio sería Michelle Obama, ¿no? O sea, digamos que la más actual, digamos, no te digo más joven, lo que te digo es que, digamos, con una mejor solvencia, se ha movido muy bien, se ha sabido manejar muy bien, sonríe mucho, sonríe todo el tiempo. El caso de la ex secretaria de Estado, además de primera dama, Hillary Clinton, pues comprenderás que
estuvo al borde de un proceso donde pierde precisamente con Donald Trump y le fue muy mal, y ha habido problemas allí, etcétera. Y Kamala Harris, pues todavía, digamos, le podría estar faltando un peldaño más para cuajarse en este trabajo. No destacó como vice, ¿no? No ha destacado, y le ha faltado alguna, o sea, es una buena vice, pero nadie la ve con una perspectiva inmediata para que sea, digamos, la candidata natural. Sino ya, si lo hubiera sido hace buen tiempo, el propio Joe Biden le hubiese dado el pase, hubiera puesto un costado y darle a ella la oportunidad para alzarse. Y para más bien Michelle Obama, que tiene en el esposo un hombre, digamos, interesante, con uno de los mejores discursos en la historia de Estados Unidos, etcétera, es la que de las tres le veo mayor espectro como para alzarse en la posibilidad de poder una importante competencia para Donald Trump. Y Miguel Ángel, para cerrar, yo les he expresado a nuestros oyentes mi malestar, mi indignación por lo que hemos visto entrando al fin de semana con una presidenta de la República, Dina Boluarte, dando una entrevista a un canal chino, con extractos que se han conocido de la entrevista, donde hay dos temas. Uno, ponerse a hablar del chifa, del Calú Guantán y del Inca Kola. Y dos, intentar llorar sin poder llorar, con un discurso que no calza dentro de la realidad peruana o la realidad que vive el gobierno. Ir a un país como China, potencia mundial 1 o 2 del mundo, y tener ese discurso a mí me molesta, me indigna, porque yo sé que todo el mundo se ha reído, yo sé que todo el mundo ha sacado sus memes, Calú Guantán con chifa, el pollito enrollado, fuchifú y todo lo demás, no, pero tú vas a China y vas a China a hacer relaciones comerciales, relaciones políticas y a ver el intercambio entre ambos países, y marcas un norte de lo que quiere tu gobierno con respecto a las políticas buenas y malas que puede tener el otro estado, en este caso China, que también tiene mucho producto subvaluado, digamos, por un lado, pero va a ser un socio comercial importante con Chancay y ferrocarriles y mineras, etcétera, etcétera. Y escuchar a la presidenta hablando de chifa, la verdad que a mí me molesta, me indigna, y le digo a nuestros oyentes, no se rían, porque es lo que está representando a nuestro país a nivel internacional. ¿Tú cómo ves ese tema de lo que hemos visto en ese viaje y de lo que le ha quedado a los peruanos, por lo menos, de esa entrevista? Me produce como consecuencia de todo esto que hemos visto a la luz del viaje de la presidenta, es que no ha sido el viaje que ha expresado la visión y los intereses de la política de Estado de Perú sobre China. O sea, yo no quiero entrar en, digamos, en esto tan doméstico, que efectivamente a algunos no les ha gustado y a otros sí, en fin, y ha habido muchos memes, etcétera, sino mirar la cuestión macro. Hemos perdido la oportunidad que se requiere de la política exterior y la política internacional para ver cuál es el momento. Contigo lo conversamos en su momento. No era el momento para el viaje. El momento para hacer saber a China la visión de Estado del Perú era la consecuencia de la presencia de Xi Jinping, midiendo su temperamento en Lima. Nosotros hubiéramos esperado que él venga conociendo todo lo que tenía por traer al Perú, y si se quedaba callado, entonces ahí salíamos con todo, digo, el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, eso no ha habido, y no ha habido política de Estado. El canciller, como sea, quería volver a China, fue a buscar una invitación, lo he dicho públicamente, esa es mi visión, mi parecer, no hay por eso política exterior en mi juicio. Y segundo, no tiene buenos asesores la presidenta, como comprenderás, porque si tuviera buenos asesores no hubiera pasado, o la entrevista hubiera tenido otro ritmo, otro tenor, otro contexto,
hacerlo, digamos, como realmente se requiere cuando se tiene una alta membresía como jefe de Estado. Los asesores están en la calle. ¿Y por qué digo en la calle? Porque normalmente los presidentes confían mucho en lo que le diga el asesor cuando van a una entrevista, con qué ponerse, qué vestirse, qué decir, qué sé yo. Confían mucho en el asesor. Y los que tiene la mandataria, en verdad, a mi juicio, no están en el nivel que se espera, no solamente para un viaje de Estado, sino para la primera mandataria del país que necesita, requiere este tipo de apoyo.